Antes de comenzar estos ejercicios, tengan la bondad de sentarse. Antes de comenzar estos ejercicios espirituales que nos va a dictar pues el Padre Luis Toro, quiero pues agradecerle a él la oportunidad de poder escucharlo. Lo vemos y lo escuchamos en las redes sociales. Sé que es un gran apologeta y que ha dictado ejercicios espirituales también a varios grupos de sacerdotes, y todos salen pues muy movidos pues por esa unción que tiene el Padre Luis Toro al poder servirnos. Hoy, al servir pues a nuestra diócesis de Guarena, en sus sacerdotes y en sus diáconos, pues le agradecemos el haber venido allá de su parroquia, que es una de las parroquias de montaña de San Cristóbal, de la diócesis de San Cristóbal, y que hoy va a compartir con nosotros y durante estos días los ejercicios espirituales. Tenemos pues unas charlas, luego la celebración de la Santa Misa y bueno, ahí tienen el horario de los ejercicios. Habrá ciertamente algún cambio, pero bueno, eso también hay que planificar antes y luego el Espíritu Santo va marcando pues lo que mejor pues sea para cada uno de nosotros. Abramos pues nuestro corazón al Señor con la mejor disponibilidad, el mejor ánimo, para que Dios pues toque nuestras vidas, nuestros corazones. Sé que estamos cansados también de nuestras situaciones pastorales, que son bastante rudas, pero esto sea pues como un remanso de paz, de gozo espiritual, en que podamos aprovechar al máximo estos ejercicios espirituales que hoy nos brinda pues el Padre Luis Toro aquí en la diócesis de Guarena. Muchas gracias. Gracias, Monseñor. Buenas tardes. Vamos a comenzar los ejercicios espirituales, pues son ejercicios no físicos, sino espirituales. Y la persona que nos va a acompañar y va a tocar nuestra mente y nuestro corazón es el Espíritu Santo. Por eso yo quisiera que allí donde estás cierra tus ojos, no busque verlo porque es espíritu, simplemente busca creer. Y diga conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, pues poder dirigirle las palabras a los hermanos sacerdotes para mí es una alegría. Ya son sacerdotes. Ya no hay nada que hacer. Lo que fue. Solamente quisiera darles una palabra de aliento, animarlos a la luz de la palabra de Dios, decirles lo que Dios quiere de nosotros, por qué Él nos eligió sacerdote, cuando nosotros nos conocemos quiénes somos, y qué cuenta Él con nosotros, qué quiere de nosotros. ¿Para qué? Para que aquel que verdaderamente quiera hacer los ejercicios espirituales, haga un ejercicio espiritual de abandonar lo que no le agrada a Dios y agarrar lo que le agrada a Dios. Esa es mi finalidad, más nada, lo demás de cuenta. Voy a comenzar con un retrato. Sabe que el Antiguo Testamento es figura del Nuevo, ¿no? Y voy a mirar el retrato de lo que en Josué, capítulo 3, versículo 14, nos viene a mostrar la Sagrada Escritura. Es un retrato. Y de allí vamos a enfocar este retiro, desde esta cita. ¿Qué es el sacerdote para Dios? En un retrato del Antiguo Testamento, el libro de Josué, capítulo 3, versículo 14. Allí entonces podemos comenzar a intentar ver lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros
en estos ejercicios espirituales, pero no solamente aquí, sino a lo largo de toda la vida. Entonces el padre que lo encuentre, me pone de pie, lo lee acá, para que me acompañe, el que lo encuentre lo va leyendo. Yo, antes de leerlo, mientras los padres lo buscan, decirles que allí nos muestra cuál es la función del sacerdote en medio del mundo, en medio del pueblo, según la Sagrada Escritura. No según el padre Luis Toro, según la Sagrada Escritura. Y entonces ahí usted y yo nos vamos a ver retratados. Y ahí usted y yo vamos a ver qué podemos hacer para agradar a Dios, para hacer lo que Dios quiere de nosotros. ¿Ya? Josué 3:14. Cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes llevaban el arca de la alianza a la cabeza del pueblo. Comencemos. Recuerde qué figura. Los sacerdotes llevaban el arca de la alianza, el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel a través del arca de la alianza, lo llevaban. Pero ellos iban, ¿cómo es? ¿Otra vez? Fíjense, aquí está el detalle. Traje la lupita, para que ustedes vean. ¿Otra vez? Cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes llevaban el arca de la alianza a la cabeza del pueblo. Listo, subrayen. Los sacerdotes van a la cabeza del pueblo. Eso no es casualidad. Si Dios hubiese querido de otra manera, lo pone de otra manera. Pero iba a la cabeza del pueblo y iban a pasar el Jordán. O sea que Dios va a guiar al pueblo y va a pasar algo muy difícil, van a pasar el Jordán. Y ustedes van a ver ahorita que dice que el Jordán estaba hasta los tequeteques. Sin embargo, el pueblo pasó. ¿Y cómo sucedió eso? Van a ver que hay algo divino, hay un misterio en la persona del sacerdote. Algo sucede, pongan cuidado. Y en cuanto los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron la orilla de las aguas. Miren el misterio. En cuanto los pies del sacerdote tocaron la orilla de las aguas, sucedió un milagro. Aquí la Biblia está diciendo que es un hombre de Dios. Hay algo en él más que humano, hay algo sobrenatural, hay algo divino. Esto no es normal, que cualquier hombre llegue y toque el pie, ponga su pie en el agua y que suceda algo, eso no es normal. Pero dicen los sacerdotes que iban a la cabeza del pueblo, llevaban el pacto de Dios, tocan el agua, ¿qué pasó? Y el Jordán bajaba crecido hasta los bordes de todo el tiempo de la siega. Capten que no por casualidad dice que bajaba hasta los bordes. Es para expresar la grandeza de Dios, el poderío de Dios en manos de un sacerdote. Pongan cuidado. Las aguas que bajaban de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque a gran distancia. ¿No ven un respeto hacia el sacerdote? Bárbaro. Aquí la Biblia nos está presentando que hasta la naturaleza, por orden de Dios, le está enseñando al mundo que en el sacerdote hay algo divino, hay algo especial, hay algo espiritual. Las aguas se detuvieron allá, arriba. O sea, fíjense, la gravedad no impidió, se detuvieron. ¿Quién está pisando el agua? Los sacerdotes del Dios Altísimo. Si eso no nos dice nada, hemos perdido la capacidad de impresionarnos. Pero ciertamente es una figura, pero nos está dando una enseñanza teológica. ¿Qué nos quiere decir Dios ahí, hermanos? Y aquellos sacerdotes recuerdan que era figura del nuevo. O sea que no era igual que los de ahora, porque somos sacerdotes de la nueva alianza. Más todavía, superior todavía. O sea que Dios es capaz de hacer eso y mucho más a través de nosotros. ¿Oh, sí? Y Él nos pone al frente del pueblo y nos manda
que crucemos y tenemos que ir en nombre de Dios. Pero el Jordán está hondo, a mí qué me importa, yo voy en nombre de Dios. Estoy seguro que algo va a pasar, no sé qué va a pasar, pero Dios que me ha elegido su sacerdote, Él conmigo va a hacer maravillas que ni yo mismo sé. Yo solamente voy en el nombre del Señor, me lanzo confiando en Él, llevando el pacto, la alianza con Él, y me lanzo. Mis pies tocan el agua, deténgase, hay un sacerdote. Que el mundo no se dé cuenta de eso, pero ustedes y yo debemos darnos cuenta a través de la Sagrada Escritura para saber qué importancia hay en nuestra vida. El ser sacerdote no es cualquier cosa. Ser sacerdote del Dios Altísimo es lo maximito. Pero a veces no sabemos lo que tenemos en nuestras manos. El don, la gracia que Dios nos ha dado, el ministerio que Dios nos ha dado, no lo sabemos. Y sigue diciendo la Sagrada Escritura. En Andam, la ciudad que está al lado del Sartam, mientras que las que bajaban hacia el mar del Arabab o mar de la sal, quedaron cortadas por completo, y el pueblo pasó frente a Jericó. Bueno, las aguas se abrieron y el pueblo pasó tranquilo. Aquí está diciendo Dios que ustedes y yo somos una ficha importante en medio del pueblo, para que el pueblo pueda pasar tranquilo en el camino de la vida hacia donde Dios quiere que vayamos. Ustedes y yo somos representantes de Dios, estamos haciendo algo por el pueblo que a veces ni cuenta nos damos, pero es un encargo espiritual, divino, sobrenatural. Y el pueblo va pasando. Y ese pasar, ustedes saben, que no es otra cosa, sino pasar de esta a la otra vida. Pasar el mar o pasar el Jordán, pasar los límites de la muerte. Aquí nos está colocando un límite. Esta vida es una y la otra vida es otra. Y tenemos que pasar, y ahí cumple un papel importante el sacerdote, en el paso de aquí para allá, a la otra vida. En el pueblo, importantísimo. Sigue. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé se detuvieron a pie firme. Subrayen ese pedacito, otra vez. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé se detuvieron a pie firme. ¿Cómo se detuvieron? Firmes. Firmes. Ven esto, el agua, el río, el Jordán está, a mí qué me importa, eso no me importa. Yo voy con Dios, soy sacerdote del Dios Altísimo. Se detienen las aguas, se detiene el agua aquí, estamos en medio y nos detenemos allí con pie firme. Esto significa que el sacerdote debe tener una firmeza espiritual, una firmeza de fe. Todo el mundo debe vacilar, pero el sacerdote debe estar firme. En cuanto él vacile el sacerdote y debe estar firme, allí el pueblo fracasa. El agua se lleva al pueblo, la desgracia se la traga. Y Dios quiere que el sacerdote se mantenga firme. ¿Y dónde? En medio del Jordán. Dale. Otra vez. Lo último que leí. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé se detuvieron a pie firme en seco. En seco. En medio del Jordán. Qué caché, qué elegancia, qué grandeza. En medio del Jordán, estar firme, eso no lo hace si no es un hombre de fe, un creyente. Y eso es lo que se pide del sacerdote. Y Dios quiere que tengamos firmeza. Nosotros no podemos titubear. Por eso el pueblo se va a salvar, depende de ustedes y depende de mí, de la firmeza que tengamos en la confianza puesta en Dios. Y entonces ahí sí todo el pueblo, ustedes van a ver, todo el pueblo pasa. Todo el pueblo va a pasar gracias a la firmeza del sacerdote. Entonces ya comenzamos a preguntarnos, ¿somos conscientes de eso? ¿Mantenemos una fe firme? ¿O estamos como el mundo? ¿Para dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. ¿Cómo andamos, sacerdote? ¿Cómo andamos de fe?
¿Cómo andamos en el ministerio sacerdotal? En el encargo que Dios nos ha dado de salvar al pueblo. ¿Estamos firmes en la conciencia clara que vamos a salvar al pueblo? ¿Que el pueblo se salva por nosotros o que el pueblo se condena por nosotros? ¿Que somos instrumentos de salvación o instrumentos de condenación? ¿Estamos claros? O a veces simplemente pensamos que estamos jugando. Al fin y al cabo uno no tiene que ser tan ortodoxo, uno no tiene que ser tan rígido. No tiene que decirle a la gente, pues, si la gente quiere que uno le diga que siga, pues siga ahí. ¿Para qué no vamos a matar la cabeza? ¿Para qué le vamos a llevar la contraria a la gente? ¿Para qué tanta firmeza en eso? No, hay que ser blandengue. No. Firme, y en la firmeza se sostiene. Allá se tiene el río, allá también, y la gente pasa. ¿Sigue aquí? Vamos como en el 3, vamos como en el ¿qué? 17. Los sacerdotes que transportaban el arca de la alianza de Yahvé se mantuvieron inmóviles en seco, en medio del Jordán, hasta que la nación terminó de atravesarlo. Israel pasó por un camino seco. Lo último. Israel pasó por un camino seco. Israel pasó por un camino seco, no en el desierto, por la mitad del Jordán. Gracias a Dios, pero por medio de los sacerdotes. Ahí está el retrato de tu vida sacerdotal, de mi vida sacerdotal. Pero ahí está el retrato de qué hace usted en una parroquia, cuál es la función en la parroquia. Ser la cabeza del pueblo, caminar delante del pueblo con firmeza, con seguridad, con confianza, arriesgarse, lanzarse, sabiendo que es sacerdote del Dios Altísimo. No le sirve a cualquiera, le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores, y además es algo sobrenatural. La fuerza que tiene es algo sobrenatural, la fuerza espiritual, es la fuerza divina que debemos experimentarla y debemos saber. Y así el pueblo se salva, pasa tranquilo, sigue. ¿Dónde iba? Cuando toda la nación terminó de atravesar, Yahvé dijo a Josué: elijan entre ustedes a 12 hombres, uno por tribu. Les dirán que tomen 12 piedras de en medio del Jordán y las lleven al lugar donde pasarán la noche. Allí las depositarán. Josué reunió a los 12 hombres que habían escogido entre los israelitas, uno por cada tribu, y les dijo: vayan al medio del Jordán y échense cada uno una piedra sobre su hombro, según el número de las tribus de Israel. Serán para ustedes una señal cuando mañana sus hijos les pregunten: ¿qué significan para ustedes esas piedras? Bárbaro. Dios quiere que haya una señal en el futuro para nosotros. ¿Y qué significa esas piedras? ¿Y qué significa eso? Que un día Dios actuó, abrió el Jordán, el pueblo pasó, pero gracias a Dios a través de los sacerdotes. Dios quiere que el mundo tenga conciencia, y ustedes y yo, mirando hacia atrás, pues le van a preguntar: ¿y qué significan esas piedras? Que los sacerdotes del Dios Altísimo tienen un poder divino que ni el mismo sacerdote lo sabe, pero que existe, pero que está, y que Dios cuenta con él. Y para eso mandó a llevar esas piedras. Y usted y yo tenemos que mirar esas piedras y preguntarnos: ¿qué fue lo que pasó? ¿Y por qué si pasó allá? ¿Por qué no sucede aquí? Porque los de allá creyeron, y nosotros estamos creyendo con firmeza. Entonces les responderán: las aguas del Jordán se separaron ante el arca de la alianza de Yahvé cuando ésta atravesó el Jordán. Esas piedras serán para siempre un recuerdo para los israelitas. Los israelitas hicieron pues como Josué les había ordenado. Tomaron 12 piedras del cauce del Jordán, como Yahvé se lo había dicho a Josué, según el número de las tribus de Israel,
y las transportaron para depositarlas en el lugar donde se detendrían. Josué hizo que se erigieran 12 piedras en el lecho del Jordán, en el lugar donde se detuvieron los pies de los sacerdotes. En el lugar donde se detuvieron firmes los pies del sacerdote, ahí marca la historia. Oye, ¿no creen ustedes que esa historia sigue marcándose con los santos en la iglesia? Con los santos sacerdotes en la iglesia. Quedan huellas, quedan marcado allí algo para la historia de